3. La disociabilidad de la psique. No existe a priori razón alguna para suponer que los procesos psíquicos inconscientes deban tener necesariamente un sujeto, y tampoco existen causas para dudar de la realidad de los procesos psíquicos. El problema resulta manifiestamente difícil en el caso de los actos voluntarios inconscientes. Cuando ya no se trata de meros impulsos o inclinaciones, sino de elección aparentemente deliberada y de decisión, propias ambas de la voluntad, no es fácil evitar la necesidad de un sujeto que dispone o se representa algo. Pero entonces, por definición, se establecería la existencia de una conciencia en lo inconsciente. Esa operación intelectual no resulta, por cierto, muy difícil para el psicopatólogo. Él tiene conocimiento de un fenómeno psíquico que solía ser desconocido para la psicología académica, la disociación o disociabilidad de la psique. Esta propiedad reside en que la conexión de los procesos psíquicos entre sí es muy limitada. No solo los procesos inconscientes tienen a menudo una notable independencia respecto de las vivencias conscientes, sino que también los procesos conscientes muestran un claro apartamiento o separación. Basta con recordar todas esas incongruencias provocadas por complejos que pueden observarse con toda la exactitud deseable en los experimentos de asociación. Así como existen los casos de doble conciencia que Boone ponía en duda, del mismo modo ciertos casos en que no se disocia la personalidad total, sino que solo se separan pequeñas partes, también existen, y son mucho más probables y de hecho mucho más frecuentes. Se trata de experiencias muy antiguas de la humanidad, que se reflejan en la difundida creencia general de que en uno y el mismo individuo puede existir una pluralidad de almas. El que en estadios más primitivos se tenga la experiencia de una multiplicidad de componentes anímicos muestra que en el estado primario existe una conexión muy laxa entre los procesos psíquicos y no una continuidad cerrada de estos. Además, la experiencia psiquiátrica demuestra que a menudo se necesita muy poco para disociar esa unidad de la conciencia penosamente alcanzada en el curso de la evolución y descomponerla en sus elementos primitivos. A partir del hecho de la disociabilidad pueden solucionarse fácilmente muchas dificultades que resultan de la necesaria aceptación de un umbral de la conciencia. Si es verdad que los contenidos de conciencia caen por debajo del umbral y se vuelven inconscientes debido a una pérdida de energía, y que viceversa los procesos inconscientes se vuelven conscientes por un acrecentamiento de energía, en caso de que, por ejemplo, fuera posible la existencia de actos voluntarios inconscientes, correspondería que éstos poseyeran una energía que los hiciese capaces de conciencia. De una conciencia secundaria sin duda que consiste en que el proceso inconsciente aparezca como representación de un sujeto que elige y se decide. Ese proceso debería incluso poseer necesariamente esa cantidad de energía que es indispensable para tener la cualidad de consciente. En algún momento debería alcanzar su bursting point. Pero si esto es así, hay que preguntar por qué el proceso inconsciente no sobrepasa directamente el umbral y se vuelve de ese modo perceptible para el yo. Como evidentemente no hace eso, sino que según parece queda en el campo de un sujeto secundario, hay que explicar por qué este sujeto, a quien por hipótesis se ha concedido la cantidad de energía necesaria para ser consciente, no se eleva por sí solo por encima del umbral y se incorpora al yo consciente primario. La psicopatología cuenta con el material necesario para responder a esa pregunta. Ocurre que la conciencia secundaria representa un componente personal que no está separado por casualidad del yo consciente, sino que debe su separación a ciertos motivos. Ese tipo de disociación tiene dos aspectos. En un caso se trata de un contenido originariamente consciente que ha llegado a quedar por debajo del umbral debido a una represión provocada por su naturaleza incompatible. En el otro caso, el sujeto secundario es un proceso que nunca ha hallado entrada en la conciencia, pues no existen allí las condiciones necesarias para su apercepción,
es decir, que el yo consciente no puede captarlo a causa de una falta de comprensión. Debido a esto, ese sujeto permanece en lo esencial subliminal, pese a que considerado desde el punto de vista de la energía sería capaz de conciencia. No debe su existencia a la represión, sino que representa un resultado de procesos subliminales que antes no fueron conscientes como tales. Pero en ambos casos existe una cantidad de energía que habilita para ser consciente. El sujeto secundario actúa sobre el yo consciente, pero indirectamente, es decir, por medio de símbolos. Esta expresión, símbolo, no es por cierto muy feliz, ya que los contenidos que aparecen en la conciencia son, en primer término, sintomáticos, y en tanto se sabe o se cree saber qué es lo que indican o en qué se basan, son semióticos. La literatura freudiana emplea para designar este carácter la expresión simbólico, sin tomar en cuenta el hecho de que siempre se expresa simbólicamente aquello que en realidad se ignora. Los contenidos sintomáticos son en parte simbólicos y también son representantes directos de estados o procesos inconscientes, cuya naturaleza puede inferirse y hacerse consciente, aunque solo imperfectamente, a partir de los contenidos conscientes. Resulta entonces posible que lo inconsciente albergue contenidos que posean una tensión energética tan grande que en otras circunstancias debieran ser perceptibles para el yo. En la mayoría de los casos no son contenidos reprimidos, sino contenidos que todavía no han llegado a la conciencia, es decir, contenidos subjetivamente realizados como, por ejemplo, los demonios y dioses de los primitivos o los ismos, en los que creen fanáticamente los modernos. Este estado no es patológico ni tampoco es algo extraño, sino que es el estado normal primitivo. La totalidad de la psique comprendida en la unidad de la conciencia representa, en cambio, una meta ideal y nunca alcanzada. Quisiera establecer una analogía, nada infundada por cierto, entre la conciencia y las funciones de los sentidos, precisamente de cuya fisiología procede el concepto de umbral. La cantidad de vibraciones que el oído puede percibir va de 20 a 20.000, y las longitudes de onda en que la luz es visible van desde los 7.700 a los 3.900 Ångström. De acuerdo con esta analogía, resulta posible pensar que en el caso de los procesos psíquicos existe no solo un umbral inferior, sino también uno superior. Se puede entonces comparar la conciencia, que es, par excellence, el sistema de la percepción, con la escala perceptible de los tonos o de la luz, de modo que al igual que el tono y la luz tendría también no solo un límite inferior, sino también uno superior. Quizá este parangón pudiera extenderse a la psique en general, lo que sería posible si en ambos extremos de la escala psíquica existieran procesos psicoideos. De acuerdo con el principio natura non facit saltus, esta hipótesis podría no ser totalmente desacertada. Sé que al emplear la expresión psicoideo, entro en colisión con el concepto de psicoideo establecido por Dretsch. Él llama psicoideo a aquello que gobierna el embrión, lo que determina su reacción, su potencia prospectiva. Es el agente elemental que se manifiesta en la acción, la entelequia de la acción. Como apropiadamente señala Eugen Bleuler, el concepto de Dretsch es más filosófico que científico natural. Bleuler le enfrenta entonces el suyo de la psicoidea, que representa un concepto colectivo para procesos esencialmente subcorticales, en tanto conciernen biológicamente a funciones de adaptación. Estas comprenden para él el reflejo y la evolución de la especie. Da la siguiente definición. La psicoide es la suma de todas las funciones corporales, incluso las del sistema nervioso central, que apuntan a un fin, son mnésicas y tienden a la conservación de la vida, con excepción de aquellas funciones corticales a las que siempre acostumbramos denominar psíquicas. En otro lugar dice, la psique corporal del individuo aislado junto con la filopsique constituyen otra unidad que debemos tomar en cuenta y que justamente en nuestras consideraciones actuales debe ser utilizada en el mayor grado.
Quizá la mejor denominación para esa unidad sea psicoide. La adecuación a un fin y el aprovechamiento de las experiencias anteriores para alcanzar ese fin, lo que supone memoria, engrafía y ecforia y asociación, y por lo tanto algo análogo al pensamiento, son comunes a la psicoidea y a la psique. Pese a que queda claro qué se entiende por psicoide, en el uso esta expresión se confunde con el concepto de psique, tal como se ve en esta cita. Por eso no se comprende por qué esas funciones subcorticales deben luego considerarse como cuasi psíquicas. La confusión se origina evidentemente en esa concepción todavía perceptible en Bleuler, que opera con conceptos como alma cortical y alma medular, y manifiesta con ello una clara inclinación a hacer surgir de estas partes del cerebro las correspondientes funciones psíquicas, pese a que siempre es la función la que crea, mantiene y modifica el órgano. La concepción organológica tiene la desventaja de que todas las actividades de la materia ligadas a un fin terminan por ser consideradas psíquicas, de modo que vida y psique se identifican, como ocurre por ejemplo en el lenguaje de Bleuler con filopsique y reflejo. Ciertamente no solo es difícil, sino hasta imposible pensar la esencia de una función psíquica independientemente de su órgano, pese a que de hecho tenemos la vivencia del proceso psíquico sin la de su relación con el sustrato orgánico. Pero precisamente el conjunto de estas vivencias es para el psicólogo el objeto de su ciencia, y a consecuencia de esto debe renunciar a una terminología tomada de la anatomía. Por lo tanto, cuando empleo la palabra psicoideo, en primer lugar no la tomo en forma de sustantivo sino de adjetivo. En segundo lugar, no me refiero a ninguna cualidad propiamente psíquica, o sea, anímica, sino a una cualidad casi psíquica como la que poseen los procesos reflejos. En tercer lugar, con ese concepto circunscribo una categoría de fenómenos distinta por un lado de los meros fenómenos vitales y por el otro de los procesos propiamente psíquicos. Esta última distinción nos forzará a definir la naturaleza y la extensión de lo psíquico, y muy especialmente de lo psíquico inconsciente. Si lo inconsciente puede contener todo lo que es conocido como función de la conciencia, se impone la necesidad de que, al igual que la conciencia, posea también en última instancia un sujeto, es decir, una especie de yo. Esta conclusión encuentra su expresión en el concepto corriente y siempre repetido de subconsciente. Este término es evidentemente equívoco, puesto que puede designar lo que está debajo de la conciencia o una conciencia inferior, es decir, secundaria. Al mismo tiempo, el supuesto de un subconsciente, al que inmediatamente se asocia un supraconsciente, pone de manifiesto el hecho que aquí me importa, que un segundo sistema psíquico existente junto a la conciencia, sin que importe qué propiedad se le adjudique, es de una significación tan revolucionaria que puede modificar radicalmente nuestra imagen del mundo. Si pudiéramos llevar hasta el sistema del yo consciente, aunque solo fuera las percepciones que se encuentran en un segundo sistema psíquico, se daría la posibilidad de inauditas ampliaciones de nuestra imagen del mundo. Si tomamos seriamente en consideración la hipótesis de lo inconsciente, debemos darnos cuenta de que nuestra imagen del mundo solo puede ser de índole provisional. Si en el sujeto de la percepción y el conocimiento se produce una transformación tan fundamental como la que significa la existencia de otro sujeto que no es igual al consciente, debe surgir una imagen del mundo distinta de la anterior. Es cierto que esto solo es posible si la hipótesis de la existencia de lo inconsciente es correcta, lo que solo se puede demostrar si los contenidos inconscientes se pueden transformar en conscientes, es decir, si por medio de la interpretación se consigue integrar en la conciencia las perturbaciones provenientes de lo inconsciente, esto es, los efectos de las manifestaciones espontáneas, de los sueños, las fantasías y complejos.